Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga con la fuerza del cielo donde tú te encuentres. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Pues vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, los gigantes que nos habla la Biblia en Génesis del 6, del 1 al 4, se hace referencia a los hijos de Dios y a los hijos de los hombres. Por ello le pregunto, ¿quiénes eran los Nefilim? Mi nombre es José Armando Abadía del puerto de Veracruz, Veracruz. Muy bien, estimado José Armando, muchísimas gracias por tu pregunta y le doy respuesta cabal a esta pregunta que siempre surge cuando empezamos a leer la Biblia, inclusive después de leerla muchas veces, surge esa pregunta muy interesante en, en Génesis capítulo 6, en fin, bueno, en Génesis capítulo 6, lo más probable, aunque hay diferencia de opiniones entre los estudiosos de las Santas Escrituras, es que los hijos de Dios sean ángeles y que las hijas de los hombres sean mujeres humanas. Se trata entonces de un texto muy antiguo y el único texto antiguo de la Biblia, además de este que se usa la expresión hijos de Dios, lo usa precisamente la referencia y se da la referencia a los ángeles en Job capítulo 1 versículo 6 que dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, hijos de Dios. Entonces, estos ángeles pecaron al tomar forma humana y unirse a las mujeres humanas. Sus descendientes fueron gigantes, hombres con cualidades especiales que eran mitad ángeles y mitad hombres, que se les llamó, por su traducción, los Nefilim, que se rebelaron contra Dios y todo el orden que había en la tierra. Pero la Biblia misma nos dice que los ángeles del cielo no se casan. Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero es interesante que se especifique a los ángeles del cielo. No dice nada de los ángeles de que se rebelaron. Sabemos que los ángeles, cualquier ángel puede tomar forma humana. Así que es posible que algunos de los ángeles que se rebelaron se hayan valido de esta capacidad en esta ocasión en su rebelión para unirse a las mujeres humanas. Esta unión entre los ángeles malvados que no guardaron su dignidad y que se casaron con las mujeres y se unieron a las mujeres en el tiempo de Noé, el resultado fue de que les nacieron los Nefilim, que eran gigantes violentos que tenían una fuerza sobrehumana. En la mitología dice que eran mitad Dios y mitad humanos. Pero el relato bíblico dice en Génesis 6:2 que los hijos de Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas o hermosas. En otra versión dice que viendo los hijos de Dios, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pues bien, estos hijos de Dios verdadero, estos ángeles, que eran seres espirituales y que se rebelaron contra Dios mismo y que abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. Eso nos lo narra Génesis capítulo 6:2, que ya lo hemos leído, y Judas 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Pues bien, esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas que fueron de lo más común, según se lee Génesis 6:4, que dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se está refiriendo a los Nefilim, que eran precisamente los hijos de los ángeles malvados y de las mujeres hermosas de los humanos, que empezaron a intimidar y produjeron esta mezcla, estos híbridos que llenaron la tierra con violencia, según se lee Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hablando de esos ángeles rebeldes y el fruto de la relación entre ellos y las humanas. Bien, la Biblia los describe a estos gigantes, a estos Nefilim, como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama, según se lee 6:4 de Génesis. Tras su paso, ellos dejaron un legado de violencia, de miedo, según se lee Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y bueno, eso es con relación a una primera respuesta de la pregunta de quiénes eran los Nefilim. La otra opinión es que los hijos de Dios representan los descendientes justos de Set, y los hijos de los hombres son los hijos malos de Caín. Sin embargo, no hay pasajes que usen estos términos para describir a la humanidad hasta mucho después en el Nuevo Testamento. Así que la explicación anterior parece ser preferible, o sea, la de los Nefilim que se unieron a estos ángeles rebeldes con las mujeres en el relato de Génesis 6. Obviamente que la misma expresión puede significar diferentes cosas. El hecho es de que la Biblia llame a los ángeles hijos de Dios en un par de textos antiguos y luego los use la misma expresión para referirse a nosotros, no nos debe de sorprender. La misma expresión se puede usar con diferentes sentidos y va a depender del contexto, pero el contexto de Génesis capítulo 6 se está refiriendo sin lugar a duda a los hijos de Dios, que son los ángeles que se rebelaron y abandonaron su lugar de habitación. En cualquiera de los casos, son uno de los pasajes en la Biblia cuyo significado no está totalmente claro. Y una de las reglas de interpretación es que debemos de buscar en otros versículos que están más claros para aclarar estos pasajes que están poco claros, que fue lo que hicimos con Judas capítulo 6, lo que hicimos con Job capítulo 1 versículo 6, ¿verdad? Y de esa manera pues llegamos a la conclusión que realmente cuando se refiere a los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, posiblemente sean a los ángeles que se rebelaron. Pero debemos mostrar nosotros caridad, ser flexibles hacia las personas que interpreten de una forma distinta a lo que en este momento yo estoy interpretando. Pero antes de concluir, me gustaría mencionar dos de algunos conceptos erróneos que se mencionan. El primer concepto erróneo que se menciona sobre los Nefilim, algunos creen que los Nefilim siguen vivos en la tierra. ¿Y cuál es la verdad de acuerdo a la Biblia? Pues que Jehová trajo un diluvio universal para destruir aquel mundo violento, y los Nefiles murieron juntos con la gente malvada. Y los únicos sobrevivientes fueron Noé, sus 3 hijos, sus nueras, que habían aprobado delante de Dios. Es decir, 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de cada uno de los hijos. 8 personas, de acuerdo a 2 Pedro 2:5,
de acuerdo a Génesis 6:9, Génesis 7:12, 13 y el 23. Bueno, ese es un error que ya está aclarado. Pero también me gustaría hacer una anotación en este contexto. Existe otra corriente muy fuerte entre las interpretaciones que como los espíritus no mueren, en la inundación estos Nefilim, estos espíritus, pues sus espíritus no murieron. Y esos espíritus se convirtieron en espíritus inmundos y que ahora operan en ciertas esferas de la tierra. Y esos son los que están trayendo violencia, devastación, principalmente en los grupos violentos donde existe violencia, masacres. Esa es otra tesis, otra hipótesis. Bueno, ahí está. Y los que otros creen que los Néfilis eran ángeles caídos. Bueno, en mi punto de vista no eran ángeles caídos. Eran ángeles que se rebelaron, pero no eran los ángeles caídos. La verdad es de que lo que dice la Escritura, de acuerdo al contexto de Génesis 6:4, indica que los Nefilim no eran ángeles caídos, sino híbridos. Es decir, hijos que nacieron después que los ángeles y las mujeres tuvieron relaciones sexuales. Los ángeles se pusieron a tomar esposas para sí, nos dice la Biblia, y luego Dios anunció que cuando pasaran 120 tomaría medidas en contra de la humanidad y que se rebelaron. Y entonces Génesis 6 del 1 al 3 nos narra eso que ya comenté. Y entonces el relato aclara que aquellos días los ángeles que habían tomado forma de hombres continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y así nacieron los Néfiles, los poderosos de la antigüedad. Pues esta es mi respuesta, estimado José Antonio. Dios te bendiga allá en el puerto de Veracruz. Gracias por tu pregunta y estamos. Te invitamos a que nos visites en nuestro canal El Centro Cristiano Córdoba. Si no te has suscrito, suscríbete, regálanos un like, comparte nuestro podcast, comparte nuestra liga, sé feliz y recuerda que no hay peor pregunta que la que no se hace. Que el Padre te bendiga mucho. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.